Por favor, me confirman que ven la lámina y me escuchan. Sí se puede ver, doctor, y sí se le escucha. Buenas tardes. Muy amable, buenas tardes. Bien, el tema que vamos a desarrollar ahora son las deformidades del pie, de la columna vertebral y la espondilolistesis. En su libro textos, ustedes han visto esta imagen, ¿no? Estos esquemas, en que vemos el biplano, es decir, cuando el arco plantar se disminuye, el opuesto, el pie cabo, cuando el arco plantar interno es más prominente, el pie talo, cuando apoya en el talón, su inverso, el pie equino, cuando apoya en la punta del pie como un caballo, pues el pie equino, el pie sambo, que vamos a verlo de inmediato, y el pie valgo, que a mí me llamó la atención. Este esquema, es verdad, es un esquema, pero pareciera que induce el error. ¿Por qué? Porque valgo, ustedes saben, que es cuando el extremo distal, el eje del extremo distal, se va hacia afuera en relación al eje del proximal. Entonces, si yo tengo un pie valgo, la parte distal debe estar hacia afuera en relación al eje proximal. Y este esquema pareciera más semejarse a este otro, ¿no? Acá vemos Mario Peroneo, la línea media estaría aquí, de tal manera que el eje estaría hacia adentro, ¿no? El eje hacia adentro con respecto al eje proximal. Entonces, de ser así, no sería valvo, sino sería varo. Como son esquemas, bueno, lo dejamos ahí. El asunto está en que nosotros podemos interpretar bien. Valgo es el extremo distal hacia afuera con respecto del eje de proximal. Entonces habría que estar seguros dónde está la línea media. Si es aquí, no sería valgo, sería varo. Si la línea media estaría acá, entonces sí, correcto, sería valgo como en este esquema. Bien, el tema es el pie equino congénito, ¿no? También llamado piebot o piensambo. Esta patología es la más frecuente del pie. Hemos dicho que del esqueleto es la displasia de desarrollo de la cadera. En el pie lo más frecuente es el pie varoequino congénito. Es el, según el esqueleto, 1 por cada 1000 nacidos 10. ¿No? Más frecuente en hombres, 2 a 1. Y puede ser bilateral en la mitad de los casos. No se sabe la causa exacta, ¿no? Es etiología desconocida. Sí se sabe que se presentan alteraciones en las partes blandas que hace que se deformen los pies intraútero. De tal manera, cuando nacen, ya tienen esta deformación. Es un recién nacido, un neonato, en que nace con los dedos así, con los pies así deformados, en equino y en varo, desde que nacen. ¿Y por qué nacen así? Porque tienen alteraciones músculo-tendinosas en las partes blandas, ¿no? Porque se retraen, se acortan los músculos, tendones, ligamentos, fascia, la piel. Y este acortamiento de retracción deforma los pies, ¿no? También vamos a ver que su inserción está alterada. Los músculos, ¿no? Los tendones, los músculos del anterior, del sensor largo de los dedos, y del hallux o del dedo gordo, se encuentran desplazados medialmente. Al igual que el tendón de Aquiles también se encuentra acortado, insertado en la parte más medial del calcáneo. Entonces traccionan más hacia adentro, hacia la parte interna. Por eso lo hace varo, ¿no? Pues están hacia la parte interna. Entonces tenemos que la retracción de las partes blandas hacen que se deformen los pies. Si se acorta mi Aquiles, entonces voy a tener un inquinismo del retropié con respecto a la pierna. Lo está jalando. Si se acorta mi fascia plantar, me va a hacer un pie cabo, ¿no? Si se acorta el tibial, pues me lo va a hacer supino, lo va a jalar a la parte interna. Y así tenemos la deformación entonces
por acortamiento, retracción de las partes blandas. Todas las partes blandas. Músculos, tendones, ligamentos, fascias y piel. Entonces tenemos 4 componentes, ¿no? El cabo, porque la fascia plantar se ha cortado, se ha retraído, entonces este arco se va a aumentar, pie cabo. Hay aducción, porque todas las partes internas, las cápsulas, los ligamentos se retraen. Entonces se hace una curvatura interna, ¿no? Hacia el lado del dedo gordo. Varo por supinación, tracciona el tibial y lleva la planta hacia el pecho, ¿no? De tal manera que el borde del pie externo apoya en el suelo. El equinismo, como hemos dicho, por retracción del Aquiles. Se retrae el Aquiles, entonces el pie se va a apoyar en la parte anterior. No todos los pies, los pies zambos, tienen todas las deformaciones ni en igual magnitud. En algunos pueden predominar la aducción al cabo y un poco de varo y bastante equino y tener alguna otra combinación, ¿no? Poco equino, más cabo, poca aducción y más supinación. O sea, no es que todos tengan la misma deformación, va a depender de qué músculos y cuántos de ellos están contracturados, de los tendones, los ligamentos, las cápsulas. Claro que puede ser que algún paciente tenga las 4 deformaciones, ¿no? Bien, entonces este es el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Están deformados, ¿no? Son equino y varo. El tratamiento. El tratamiento va a hacerse desde recién nacidos. El tratamiento conservador, ortopédico, es el gol estándar. Es muy exitoso, lógicamente, en las manos entrenadas. No tiene que ser un ortopedista. También hay componente de torsión tibial. La tibia también se torsiona internamente. Por eso es que el yeso, para corregir estas deformaciones, debe ser un musculopedio para también corregir la tibia, no solo el pie. De lo que se trata es de que el médico realice este método que se desarrolló por Ponseti hace muchos años, varias décadas, ¿no? ¿En qué consiste? En ir haciendo correcciones manuales, haciendo manipulaciones para corregir desde la parte anterior hacia la parte posterior. O sea, primero vas a corregir la aducción del pie, el cabo del pie, y vamos a terminar corrigiendo el equinismo. Entonces se va haciendo correcciones manuales y se mantienen con unos aparatos de yeso, un musculopedio, para esta corrección, semana a semana, ir cambiando los yesos, ir logrando las correcciones del antepié hacia el retropié. De tal manera que a los 2 o 3 meses ya tenemos totalmente plantígrado el pie. O sea que la planta va a apoyar en el suelo. Hemos dicho que el pie al estar deformado, ¿no? Va a estar hacia adentro, el borde externo apoya en el piso, digamos, ¿no? Son recién nacidos, no caminan, pero tienen esta deformación. Entonces, el médico va corrigiendo, manipulando y manteniendo esas correcciones con los aparatos de yeso, que lo va cambiando semana a semana. Tratamiento incruento. A pesar de que es incruento, podría ser necesario hacer una tenotomía del Aquiles, ¿no? Entonces, para hacer una tenotomía percutánea en el consultorio, en conciencia local, ¿no? Y se considera esta tenotomía percutánea del Aquiles dentro de parte no quirúrgico, conservador. Entonces, se hace la tenotomía de la parte medial y se coloca su aparato de yeso. Entonces tengo ya corregido el pie y debo mantenerlo, esta corrección, ¿no? Con unas férulas que mantienen a los pies en el movimiento inverso al que tenía. Si estaba en varo, tengo que ponerlo pues hacia afuera, en valgo, ¿no? Para evitar de que esta deformación recidive. Entonces las primeras semanas con yeso, al segundo mes de estar corregido, y si no, tenotomía del aductor, seguimos con los yesos, a los 6 meses debe estar totalmente plantígrado y mantenerlo con estas férulas.
sobre todo nocturnas, ¿no? O sea, duerme en la noche con estas férulas, manteniendo los pies corregidos. Y después, cuando iban a caminar, se ponen botines ortopédicos para que no se deformen. Cuando tienen más de un año, pero menos de 6 años, hay que hacer el tratamiento de las partes blandas. Hay que liberar las partes blandas que están retraídas. Hay que alargar los ligamentos, perdón, los tendones que están acortados. Entonces, si tengo retraída la cápsula posterior del tobillo, tiene que hacer una cápsulotomía. Cortar la cápsula para poder corregirlo, porque está en equino. Tengo que corregirlo, llevarlo a plantígrado, tengo que cortar la cápsula. Tendríamos también que hacer cápsulotomías en la parte medial, porque como está hacia barro, tengo que llevarlo a la inversa, a barro, tengo que abrir la cápsula. A elongar el tendón de Aquiles, sobre todo. Entonces, aquí hay una foto de cómo alargamos el tendón de Aquiles, ¿no? Para corregir el equinismo. Entonces, hemos dicho que el Aquiles se inserta patológicamente más en el lado medial. Entonces, se hace un corte longitudinal, se corta del lado medial, un corte transverso del lado medial, otro corte transverso, y este extremo se lleva a la otra punta. De tal manera que queda más largo el tendón ahora, insertado del lado externo y ya no del lado medial. No sé si me expliqué de esta tenotomía. A ver si salgo de aquí. No, ahí nomás. Bueno, si no me expliqué, me lo preguntan más adelante. Cuando tienen más de 6 años, pero menos de 12, ya no basta hacer las correcciones solo en las partes blandas. Porque como ya camina sobre el borde externo, deforma los huesos. Entonces no basta hacer las capsulotomías, los cerramientos de tendones, porque ya la deformación es ósea. Entonces tengo que hacer osteotomías, unas cuñas y retirar el hueso para poder corregir. Ya no basta elongar, hacer capsulotomía, corregir el pie. O sea, al principio eran manuales, después cirugía de las partes blandas, y ahora entre los 6 y 12 años tenemos que hacer las artrotomías y las osteotomías para hacer las correcciones. Y si tienen más de 12 años, hasta adultos, ¿no? La corrección ya no va a bastar con liberar las partes blandas, alargar las partes blandas, ni con hacer osteotomías, ¿no? Tenemos que hacer ahora artrodesis, fusionar las articulaciones para que se mantengan en un pie plantígrado. Entonces, no ven, es un tratamiento bastante largo, engorroso, si es que no lo hacemos a tiempo. A tiempo es en el recién nacido, y esto lo hace el ortopedista. Ustedes, cuando lo ven, hacen el diagnóstico, ¿no? En un pie equinovaro congénito, lo transfieren, lo derivan, porque el especialista, el ortopedista, va a hacer las correcciones manuales con estos yesos europeos, va cambiando semana a semana, ¿no? A veces hay necesidad de hacer tenotomía del Aquiles, ¿no? Y si nos demoramos más tiempo, ¿no? Cuando tengan 2, 3, 4, 5, hasta los 6 años, las liberaciones de partes blandas, alargamiento de los tendones, y si son mayores de 6 años, antes de los 12, artrotomías, osteotomías, y mayores de 12, artrodesis. Bien. Ahora vamos a ver el pie plano, y el más frecuente es el pie plano laxo infantil, que vamos a referirnos. Existen también pies rígidos, ¿no? Que son los raros. Lo frecuente es el laxo. Ah, no está mi puntero. Acá está. Sí. Aquí se llama pie plano, cuando no tengo el arco plantar. ¿Qué pasa? Que todos los niños, antes de los 2 años, incluso hasta los 3 años, algunos autores, consideran que todos somos planos. O sea, no es patológico tener pie plano hasta los 2 años, máximo 3 años. Después de los 3 años sí tenemos que tener el arco plantar interno formado. Ya que se llama el pie plano laxo infantil, que cuando el niño apoya, cuando carga o se para,
el arco desaparece. Si levanta el pie, si no apoya, se presenta el arco longitudinal interno. Pero si le doy cargo, si yo piso, entonces se aplana, se pierde este arco. Levanto el pie, se vuelve a formar el arco. Entonces este es el pie plano laxo infantil, pues se recupera descargado. ¿Y por qué se produce? Porque hay una gran laxitud de los ligamentos, de las partes blandas, que no lo sostienen en su lugar ante el peso. Entonces, normalmente, nosotros nos apoyamos en 3 puntos: cabeza del primer meta, cabeza del quinto meta y el calcáneo. Y entonces tenemos 3 arcos. El más importante, el interno, de la cabeza del primer meta al calcáneo, ¿no? El longitudinal interno, que tiene una altura de más o menos 15, 18 milímetros de altura. El externo, que es muy bajito, de 3, máximo 5 milímetros. Y el anterior o transverso, ¿no? Que también no es muy alto. El importante es el longitudinal interno, que son 18 milímetros. Entonces, esto es lo normal. En el pie plano, laxo, cuando se apoya, este arco desciende, se aplana. Cuando son pequeños los niños, son asintomáticos, no les molesta. Niños mayores, 6, 7 años, tienen cansancio, dolor. Clínicamente, ¿cómo podemos reconocer? Haciendo la maniobra de Rodríguez Fonseca, que consiste en que camine en punta de pie. Cuando camina en punta de pie, va a formarse el arco plantar interno. O si está parado con el pie con carga, hacemos la dorsiflexión del primer dedo, del dedo gordo. Y al dorsiflexionar el dedo gordo, la maniobra de Jack, se forma el arco plantar interno. O sea, clínicamente tengo 2 maniobras de cómo probar de que este es un pie plano flácido. Radiológicamente también se puede mostrar midiendo los ángulos, tanto en el perfil, ¿no? El ángulo de Murillo Costa Bertani, que de 120 a 130 grados, ¿no? Y igual el mismo ángulo que el cuello cervical de la cadera, ¿no? El cuello con la diáfisis del fémur, el mismo ángulo. Y en el frontal, el ángulo debe ser, ¿no?, entre la columna medial y lateral, entre 15 y 25 grados. 15 y 25 grados. Bien, decíamos entonces que existe al cargar el pie un aplanamiento de esta bóveda, ¿no? Y empieza por que el calcáneo se hace valgo, o sea, el calcáneo se inclina hacia afuera, ¿no? Existe el eje proximal, el calcáneo se va hacia afuera. Al irse hacia afuera, la parte interna cae. El astrágalo que está encima del calcáneo, el escafoide que se articula con el astrágalo, van a caer y se va a aplanar. ¿Ok? ¿Y por qué se aplana? Porque son laxos, son débiles. El tendón, ¿no?, el tibial anterior, que debería estar fuerte, traccionando, evitando que descienda el arco plantar interno, eso se inserta en el escafoides, entonces evita que descienda, pero si lo tengo flácido, lo tengo débil, va a caer. Si levanto el pie, ya no apoya, se va a formar el arco nuevamente. Entonces tenemos una debilidad en los ligamentos, en los cápsulos, los tendones, que mantengan en su posición a los huesos. En realidad lo que se produce es una subluxación de los huesos del pie, del medio pie, que se van a aplanar el arco. Bien, existe el podoscopio para poder estudiar la huella plantar. El podoscopio es un cubo de fierro, ¿no? Tiene un vidrio en la parte superior y un espejo abajo inclinado, de tal manera que cuando se pare el niño en este vidrio, podemos ver en el espejo la planta del pie. Normalmente, la planta del pie, la pedigrafía debe mostrar la parte media, ¿no?, es la mitad de la parte anterior. Cuando aumenta esta parte media, ¿no?, cuando se pinta la parte media más de
de la mitad, ¿no? Un tercio, máximo la mitad, es un pie plano de primer grado. De segundo grado, cuando contacta el borde interno al piso, ¿no? Al piso, al vidrio en este caso, pero deja todavía parte de la bóveda, que no apoya la parte interna, segundo grado. Tercer grado, cuando ya no hay ninguna bóveda, y cuarto grado, cuando la parte media supera, es más ancha que la parte anterior. Entonces ahí tenemos los grados de los pies planos, fijándose la huella plantar. Pero lógicamente usted me dice, doctor, yo estoy en el CERUMS, ¿de dónde voy a sacar un podoscopio? Y es verdad, pues no tenemos podoscopios ahí, entonces tenemos que pintar la huella plantar de alguna manera, ¿no? Si tenemos el pie descalzo y lo humedecemos, lo mojamos, ¿no? A salir la ducha, nosotros dejamos esa huella plantar, ¿no? O le pintamos con talco la planta, lo hacemos pisar y deja su huella plantar y podemos estudiarla, ¿no? Si sobrepasa el borde interno, la parte media, será de cuarto grado. Si está igual, será de tercer grado. Si hay contacto en el borde medio, te deja una bóveda, segundo grado. Y cuando sobrepasa lo normal, esta mitad, ¿no? Cuando sobrepasa, será de primer grado. Bien, ya tengo el diagnóstico, y ya sé por qué, ¿no? Y entonces nos vamos al tratamiento. Si pensamos que el calzado ortopédico puede ser la solución porque le pongo un soporte de la longitudinal, ya lo levanta, ¿no? Le pongo unas cuñas en el taco, en la parte interna, para que ayude a levantar el calcáneo que está valgo, ¿no? Le pongo un botín para que sostenga el calcáneo vertical y no se incline. Entonces, el zapato ortopédico podríamos pensar que es la solución, pero de ninguna manera lo es. ¿Por qué? Porque el problema es la flacidez de las partes blandas que no mantienen en su posición las articulaciones, que permiten que se deslicen los huesos, se subluxen y se aplane el arco. Entonces, con el calzado no voy a solucionar ese problema de ninguna manera. Entonces, el tratamiento tiene que empezar definitivamente con los ejercicios. Tengo que fortalecer los ligamentos, los tendones, ¿no? Que mantengan en su posición el arco plantar interno, ¿no? Si lo hago caminar en punta de pie, si hace practicar ballet, se va a fortalecer, ¿no? Toda la fascia plantar, los ligamentos, los tendones. Entonces, la idea es que camine en punta de pie o camine en superficies irregulares, o por ejemplo en la arena, en la playa, ¿no? De tal manera que apoya en distintas posiciones el pie en la arena y fortalece los distintos músculos y tendones y fascias y ligamentos. El ejercicio tiene que ser todos los días, por lo menos media hora. Mejor si es mañana y tarde, es una hora. Si hacemos que el niño sujete con sus dedos del pie, ¿no? Unas bolitas, que las lleve de un sitio a otro, o con un vasito, ¿no? Entonces está fortaleciendo los flexores. O que enrolle con sus dedos del pie una toalla para flexionar, para hacerlo con fuerza. Entonces tenemos que hacer ejercicio de fortalecimiento muscular. Esto es la clave. Entonces, si tengo el diagnóstico, 2, 3 años de edad, hacemos ejercicios. 6 meses, un año, se debe corregir, ¿no? El complemento es el zapato, no es la solución. El tratamiento es en base a ejercicios. El zapato es complemento. Jamás se soluciona solo con zapato ortopédico. Sí se puede solucionar solo con ejercicios y sin zapatos. Jamás se soluciona con zapatos y sin ejercicio. Porque aquí estamos yendo a la causa del problema, que es la laxitud de las partes blandas, que tenemos que corregir. ¿Puede haber tratamiento quirúrgico? Sí. Si ya tengo 4 o 5 años y he hecho el tratamiento de la terapia física y no he mejorado, entonces puede ser porque tengo un calcáneo sumamente valgo y entonces hay que hacer la artrodesis transitoria de ese calcáneo. Se pone un injerto óseo que va a unir
¿no? El retropié, el calcáneo del astrágalo, para que se mantenga vertical. Y decimos artrosis transitoria porque este es un injerto de óseo cortical que se va a resolver y con el tiempo va a recuperar su unidad de la articulación subastragalina, ¿no? Cuando son más grandecitos, ya tendremos que hacer artrodesis, sobre todo en pacientes adultos. Se artrodeza la articulación para que se mantenga el pie en una posición adecuada y al no tener movimiento ya no tiene dolor. Porque ¿qué es lo que duele? Duele la artrosis. Porque el paciente que ha estado muchos años con el pie, con las articulaciones subluxadas, producen artrosis. Entonces de adultos va a estar con una artrosis que le va a impedir estar caminando mucho tiempo. Entonces la solución en el adulto, si el dolor es incapacitante, será las artrodesis. Bien, acabamos con el pie y vamos a empezar a hacer, ¿cómo se puede decir? Intrusismo. Porque en el país, la columna vertebral no la tratamos los traumatólogos, sino los neurocirujanos, ¿no? Desgraciadamente es así. La columna en todo el mundo es un patrimonio del traumatólogo, pero acá no es así, ¿no? Los neurocirujanos han tomado este espacio, el traumatólogo lo hemos permitido, y aunque ahora, poco a poco, en algunos centros, ¿no?, están haciendo los traumatólogos entrenamientos por el país para hacerlo durante la columna aquí en el servicio de traumatología, ¿no? A empezar lo del almenar, sobre todo. Bien, entonces vamos a ver la enfermedad de la columna, la escoliosis y la cifosis. La escoliosis es toda desviación mayor a los 10 grados en el plano frontal o coronal. Más de 10 grados en coronal, frontal, es escoliosis. Pero no solamente es en un plano, en realidad es en los 3 planos, ¿no? También es en plano sagital, en perfil, porque también se va a alterar la lordosis y cifosis fisiológica que tenemos. Y tal vez lo más importante en esta escoliosis es que también se afecta el plano transverso, es decir, que se presenta rotación vertebral. Si bien es cierto la escoliosis, vamos a mirarlo en el plano frontal y decimos patológico más de 10 grados, es muy importante saber que también están alterados los 3 planos, sobre todo el transverso, porque hay rotación vertebral. Esto es muy importante. La escoliosis da con rotación vertebral. También va a alterar en el plano sagital, la lordosis y cifosis fisiológica que tenemos. Las escoliosis podemos dividirlas en no estructuradas y estructuradas. No estructuradas son aquellas reductibles, o sea, aquellas que pueden desaparecer o disminuir si nos inclinamos a un lado u otro. Entonces, si hacemos radiografías inclinándonos lateralmente a la derecha o a la izquierda, podemos corregir esa dirección lateral. Son las no estructuradas, reductibles. El problema son las estructuradas, aquellas que no se reducen lateralizándonos. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones de los elementos intrínsecos, es decir, las vértebras, los discos, los ligamentos. Y más aún, podemos tener alteraciones de elementos extrínsecos, como son los músculos, las costillas y las vísceras. O sea, esta escoliosis es tan importante, tan marcada, que me va a alterar también el pulmón, el corazón, porque al ser deformada la caja torácica no desarrolla bien el pulmón. Desde ahí, de la importancia, la gravedad de esas escoliosis estructuradas, ¿no? Y con definiciones que deben ser más de 10 grados, ¿no?, para decir que es patológico, aunque no son graves, la de 20 grados, tenemos que aprender a medirlas, ¿no? Y tengo que buscar cuál es la curva principal o mayor, la que afecta más vértebras, porque siempre la curva principal va a tener curvaturas compensatorias, tanto en el lado proximal como en el lado distal. Entonces, siempre que tenemos una curva principal, tenemos las curvaturas compensadoras proximales y distales.
¿Y cómo lo medimos? Tenemos que medir, primero tenemos que ubicar cuáles son las vértebras que están rotadas, ¿no? Y por apófisis transversas, ¿no? Vamos a ver la rotación. Vamos a ver de la que está más inclinada en la parte distal a la más inclinada en la parte proximal. ¿Y cómo me cuenta? La que están rotadas. Entonces voy a marcar la vértebra más inferior que esté rotada y trazo una perpendicular a su borde inferior de la vértebra más distal. Y ahí voy buscando la vértebra más proximal que esté rotada y le doy una perpendicular a su borde superior. La intersección me va a dar el ángulo, la magnitud de la escoliosis. A estas perpendiculares puedo trazar una nueva perpendicular a cada una de ellas. La intersección de estas perpendiculares me va a dar el mismo ángulo, ¿no? A veces la grafía no es muy grande y podemos hacer esto. Entonces, el método de Codd para ver cuánto de ángulo tengo la escoliosis en los pacientes adultos o jóvenes. Pero si son niños, recién nacidos, infantes, entonces tengo que hacer otro método, el de meta, ¿no? Que va a medir el ángulo costo vertebral de cada lado, costo vertebral, la costilla con la vértebra. Entonces, vamos a trazar el eje de la costilla, ¿no? Que va a intersectar a la perpendicular de la vértebra que se está articulando esta costilla. Y medimos un ángulo. En este caso, 84 grados. La otra costilla, ¿no? El eje de la otra costilla que se articula con esta vértebra, ¿no? Con la perpendicular de la vértebra forma un ángulo, 53 grados. Lo que trata es ver la diferencia entre estos dos ángulos. 84 más 53, tengo 31 grados. ¿Y qué importa que sea 31 grados? Porque si es más de 20 grados de diferencia, indica que existe una alta posibilidad de progresar la curva, si es que no la trato. Entonces, en este caso, que tiene 31 grados, tengo que tratarla, porque si no, se va a seguir curvando más y no me va a dejar crecer mis vísceras, ni el pulmón, ni el corazón. Entonces, yo puedo así ver a qué paciente voy a tratar. Porque si la diferencia es menos de 20 grados, no hay problema. Si es más de 20 grados, sí tengo un grave problema. Clasificación de la escoliosis, tenemos idiopáticas, donde están las causas, congénitas, neuromusculares y la neurofibromatosis. Las idiopáticas son las más frecuentes, ¿no? 65% de las escoliosis son idiopáticas. Y ellas se van a dividir de acuerdo a la edad. Infantil hasta los 3 años, recién nacidos hasta los 3 años, no se considera, son infantiles. Lo bueno es que se resuelven espontáneamente, casi todas. El 85-90% de los casos se resuelven solas, ¿no? Generalmente son de curvatura torácica izquierda y siempre en estos casos hay que hacer unas resonancias para descartar lesiones neurológicas. Las juveniles, que son de los 4 y 12 años, es al revés. Estas progresan, en la mayoría de los casos, 30% progresan si no son tratados. Y son más frecuentes los patrones torácicos derechos y también hay que hacer la resonancia buscando si existe una patología neurológica. Entonces, los juveniles progresan mayormente si no son tratados. Y la del adolescente, la escoliosis del adolescente, o sea, mayor de 12 años, es lo más frecuente de todas, ¿no? Y vamos a verlo más adelante. Las escoliosis congénitas, 15% de los casos, generalmente no se relacionan con otras malformaciones y tienen anomalías vertebrales. ¿Qué anomalías vertebrales? Aquellas que tienen el canal medular abierto, ¿no? Con lesión neurológica, o sea, los mielomeningoceles, y la sin lesión neurológica, que son las espinas bífidas, ¿no? Y los meningoceles. Y con un canal medular cerrado, son aquellas que tienen lesión neurológica, o sea, la diestematomielia, las que tienen una división longitudinal, ¿no? Y sin lesión neurológica,
pueden ser las hemivértebras, ¿no? Aquí le faltó que se desarrolle una mitad de la vértebra, como un triángulo, son hemivértebras, ¿no? Fallas en la formación, o fallas de segmentación, que me da bloques o barras, y puedo combinar también ambas situaciones. Las escoliosis neuromusculares, ¿no? Lo que se da en la PCI, la parálisis cerebral infantil. Son curvas amplias, de gran radio y que suelen progresar. Pueden producir una insuficiencia respiratoria si la curva supera los 100 grados. Pero habíamos dicho que 10 grados para arriba es patológico, pero las que son graves son las que superan los 100 grados, ¿no? Y esto nos puede obligar a realizar una artrodesis temprana, a temprana edad. Y el problema es que si lo artrodeso temprano, no va a crecer. Y entonces este desarrollo cardiopulmonar, como he dicho, también se va a impedir que sea normal. Pero más grave es dejarlo que siga creciendo y desformándose, porque van a fallecer en insuficiencia respiratoria. Entonces, la decisión de artrodecer o no va a depender qué tan rápido progresa esta curva. Las neurofibromatosis, felizmente, que son las menos frecuentes, solo 5%, y son muy agresivas y progresivas, ¿no? Y esto obliga, pues, a las fusiones precoces. Veamos la clínica, entonces. Las escoliosis, en principio, no dan dolor, ¿no? Hay que buscarlas, entonces, en los adolescentes, buscarlas en el examen físico y ver, pues, si hay una simetría en los tendones, en los hombros, ¿no? Si está un hombro más alto que el otro. Y muchas veces se da cuenta, pues, el mismo adolescente, que al ponerse la blusa no le calza bien, ¿no? No le entalla bien la ropa, ¿no? Entonces, clínicamente debemos buscar, ¿no? Si hay un hombro más elevado que el otro, la cabeza parece no estar centrada al medio, ¿no? Hay una escápula más baja que la otra, ¿no? Una cadera más prominente, porque como rota, entonces una espina ilíaca anterior superior está más adelante que la otra, ¿no? Y la maniobra de Adams, que se pide que se agache con las rodillas extendidas, que no la flexionen, que baje las manos hasta el piso, y vamos a ver la elevación del tronco hacia un lado, ¿no? Esa es la maniobra de Adams, positiva. Las radiografías, ¿no? En frontal, hemos dicho, nos va a dar, pues, las escoliosis. Y ahí debemos medir el ángulo de Cobb, ¿no? También debemos tomar radiografías lateralizándonos hacia la derecha, hacia la izquierda, y podemos ver si es que esta escoliosis es estructural o no. Como no son estructurales, son más sencillas, pues, de corregir, ¿no? Porque hay que balancear la fuerza muscular y corregir la escoliosis. La radiografía también nos va a mostrar qué tan osificado está el cartílago de crecimiento de la pelvis, ¿no? Riser demostró que cuanto más se osifique, más maduración esquelética existe y menos crecimiento va a haber. Entonces, el Riser 1, cuando se ha osificado menos del 25% del cartílago de la arteria ilíaca, quiere decir que tiene bastante todavía por crecer. Riser 2, menos del 50%, 3, menos del 25%, 4, menos del 100%, y 5, cuando el 100% dosificado. Entonces, tienen potencial de crecimiento 1 y 2, no tiene crecimiento prácticamente 4 y 5, 3 estamos al medio. El tratamiento. En la escoliosis idiopática hay que hacer un control de cuánto está progresando esta curvatura hasta que llegue a la madurez esquelética. Entonces vamos midiendo ese ángulo de Cobb para ver cuánto va aumentando. Podemos hacer la corrección de la deformidad con ortésicos, con aparatos ortopédicos, para evitar las consecuencias locales o generales. Entonces, en la escoliosis infantil idiopática, cuando el ángulo es menor de 35 grados, ¿no? Suelen tender a resoluciones espontáneas sin tratamiento.
Nosotros tenemos que observarla, ¿no? Y que el niño duerma en el cúbito prono, cuando la curvatura es menos de 35 grados. Entonces es importante observándola, tomando la radiografía cada 6 meses y ver cuánto aumenta. Si estamos por debajo de 35, se resuelve espontáneamente, pero duerman boca abajo y hay que observar. Si va yendo más rápido, entonces tenemos que ponerle ortésicos, ¿no? Este corset, que puede ser de yeso o de termoplástico, que pesan menos, un poco menos incómodo, digamos, que el yeso, ¿no? Entonces los ortésicos. Las cirugías, ¿no? Cuando esto sigue progresando y no se detienen con los ortésicos, entonces podemos usar los distractores vertebrales, ¿no? Son como unas pinzas que ingresan entre las vértebras, ¿no? Unos alicates inversos que al cerrarse se van a las puntas y recupera el espacio. Puede instrumentarse, o sea, poner una barra, pero sin atravesar, sin fusionar las vértebras, para que pueda seguir creciendo. Y cuando los casos son más severos, ¿no? Entonces habrá que artodesar, fijarle, para que no, soldarle la vértebra, que no sigan deformándose. En las formas juveniles y adolescente, el tratamiento depende de la grado de deformidad. Como hemos dicho, tenemos que siempre ir observando, ir midiendo cuánto se va aumentando esa curvatura. Entre 10 y 20 grados, observación periódica. No hay que hacer ningún tratamiento, hay que observarlos, hay que seguirlos. Cuando estamos entre 20 y 40 grados, tendremos que tener los corsés, ¿no? Hay distintos corsés de acuerdo a la parte de la columna vertebral que está afectada. Entonces, la de Boston para problemas lumbares, la de Chenio para toracolumbares y Milwaukee para las torácicas. El ángulo está por encima de 40 grados, entre 40 y 50 grados, y el riser es menor de 3, o sea, 1 y 2, entonces tiene mucho que crecer, eso se va a deformar aún más, está indicada la artrodesis. Tenemos que fijarla, si no, se va a colapsar, vamos a tener dificultades respiratorias. Si tiene 40 y 50 grados, pero tiene el riser de 3 o más, como ya tiene poco posibilidad de crecer, entonces podemos seguir observando, ¿no? Las escoliosis congénitas, siempre se intenta un tratamiento conservador al inicio, ¿no? Aunque no siempre resulta, ¿no? Dar tratamientos conservadores, como he dicho, los ortésicos, y se observa la progresión de la curva. Si la curva está encima de los 25 grados a los 3 años, o de 35 grados a los 6 años, entonces está indicada la cirugía, que hemos revisado. Para las escoliosis neuromusculares, tratamiento conservador, ¿no? Como poco lo toleran, la eficacia es baja, deben intentarlo. En pocos casos que resuelva, ok, pero se va a usar sonde para pacientes que tienen progresiones lentas y para aquellos que necesiten solo sentarse, ¿no? Porque no van a caminar, para que puedan estar en una silla de ruedas. El tratamiento quirúrgico para aquellas curvaturas que van más de 30 grados, ¿no? 30, 40 grados, independientemente de la edad, hay que fusionarlas. Finalmente, tenemos la cifosis. La cifosis, o sea, en el plano de perfil, ¿no? En el axial, la curvatura que superan los 20, 40 grados. Desde un punto de vista descriptivo, vamos a dividirlas en angulares y redondeadas, ¿no? Angulares pueden ser congénitas y secundarias, y las redondeadas o armónicas son 3: el dorso curvo postural, la enfermedad de Scheuermann y la espondilitis anquilopoyética, que vamos a ver. Se llama cifosis angular cuando el aumento de la curva solo se produce en un segmento corto de la columna, ¿no? Una cifosis angular. Pueden ser por problemas congénitos que hemos visto, ¿no? En el efecto de formación o cementación de los cuerpos vertebrales. Lo más habitual son las secundarias a espondilodicitis, o sea, infecciones tuberculosas o piógenas. Entonces esto colapsa la vértebra y produce entonces esta angulación en el plano sagital.
Por supuesto, tenemos un riesgo aquí de lesión medular, ¿no? También puede ser consecuencia de traumatismo, ¿no? Por fractura de acuñamiento de las vértebras, que consolidan en posición viciosa. Entonces tenemos las cifosis angulares, pocas vértebras que se han afectado. Y las armónicas o redondeadas, cuando son varias las vértebras afectadas. Entonces tengo una cifosis redondeada, ¿no? Es de la más frecuente de las cifosis. Es habitual en adolescentes, ¿no? Y se tratan de curvas flexibles. Y se pueden corregir con terapia física y ejercicios. Son posturales. Entonces tenemos que fortalecer la musculatura, que hagan natación, y así corrigen la postura y mantienen su posición erguida. En raros casos, ¿no? Cuando esto aumenta, pueden usarse los corsets, ¿no? El tipo Milwaukee, que no es nada sencillo de tener. Entonces, el tratamiento para cifosis armónica redondeada, que es lo más frecuente, ¿no? Y en los adolescentes, es la terapia física de fortalecimiento muscular en base a ejercicios. La enfermedad de Schwerner, así como vimos la enfermedad de Perte, que había una necrosis en la cabeza femoral, ¿no? Acá también hay algo parecido, pero en las vértebras, hay necrosis en las vértebras. Etiología desconocida, ¿no? Idiopática, y se da en hombres entre los 3 y 15 años. Y se acuñan en la parte anterior de la vértebra, en la parte anterior. Entonces no afectan la médula, se acuñan, se colapsan en la parte anterior, ¿no? Varias vértebras consecutivas, ¿no? 3 a 5 vértebras. Frecuentemente entre T5 y T8, entre T6 y T9. Tenemos rigidez en la curva, no hay dolor generalmente, son pacientes jóvenes, ¿no? Y la radiografía nos va a mostrar los nódulos de Small, ¿no? Esto es como si fuera una hernia. Como el hueso tiene una necrosis avascular, el cartílago se protruye dentro del hueso y hace esta hernia, esta muesca, ¿no? Es una hernia intraósea, digamos. Esto es el nódulo de Small. Las curvas son flexibles, 40-60 grados, y pueden ser tratados con corsés tipo Milwaukee, como he dicho, la parte torácica. Y si las curvas están por encima de 75 grados, están en indicaciones quirúrgicas, ¿no? Las fusiones vertebrales. Y la espondilitis anquilopoyética, ¿no? Que es una enfermedad inmunológica que hace pues que haya una fusión de las vértebras en la parte anterior, evitando pues de que pueda extenderse a la columna vertebral, ¿no? Se produce entonces esta cifosis toracolumbar porque se han fusionado por problema inmunológico las vértebras en la parte anterior. Bien, terminamos con la espondilolistesis. Listesis es desplazamiento, ¿no? Entonces, la espondilolistesis es deslizamiento de la vértebra con respecto a la inmediata inferior. Esta vértebra es la que se desplaza. Siempre hemos dicho que se desplaza el distal. Aquí es la excepción a la regla. La que se desplaza es la vértebra superior, no la inferior. Cuando se desplaza la vértebra hacia adelante, le decimos listesis, y cuando la vértebra se desplaza hacia atrás, le decimos retrolistesis. No te puede deslizarse hacia adelante o hacia atrás. Entonces aquí se ha deslizado, miren, más o menos el 20%, una quinta parte, hacia adelante. Esta vértebra se deslizó hacia adelante con respecto a la inferior. No es que la inferior se desplazaba hacia atrás. No, la que se desplaza es la vértebra superior. Etiología, displásicas, ¿no? Ísmicas son las más frecuentes con las degenerativas, ¿no? Menos frecuentes las traumáticas, patológicas y otrogénicas. Las displásicas son por decir congénito, ¿no? Las ísmicas, que es por una lesión en el istmo, que vamos a verlo más adelante, y las generativas en los pacientes, sobre todo pues, mayores, en que existe una degeneración, ¿no? De las facetas articulares.
vamos a ver el grado de espondilolistesis. En Meyerding hizo una clasificación. Lo normal, no hay desplazamiento. Grado 1, cuando se desplaza la vértebra superior con respecto a la inferior, 25% del ancho de la vértebra. Grado 2, cuando el desplazamiento está entre el 25 y 50%. Grado 3, cuando el deslizamiento es entre el 50 y 75%. Y grado 4, más del 75%. ¿No? ¿Existe grado 5? Sí. Cuando se desplaza más del 100% y allí se llama espondiloloctosis. No es espondilolistesis. Cuando se desplaza más del 100%, la vértebra ya no contacta en lo absoluto, ya no hay contacto, se desplazó más del 100%, se llama espondiloloctosis, que vendría a ser el grado 5 de Meyer-Lindman. Bien, entonces los más frecuentes son la displásica y la ísmica, ¿no? En los pacientes seniles, ¿no? Puede haber una listesis por artrosis en las articulaciones interapofisiales. Se llama la espondilolistesis degenerativa, ¿no? Antes no se sabía bien el tema y se pensaba que era congénita. Hoy en día se sabe que son la degeneración de esta parte interapofisiaria la que va a permitir la listesis. La mayoría son asintomáticos y se descubren en forma accidental, a pesar que ahí ha habido ese desplazamiento, que es anterior, ¿no? Generalmente. En los que dan síntomas de origen de sobrecarga, ¿no? Puede ser dolor y particularmente movimientos de extensión, o sea, cuando uno hace los dos de la columna. Y se puede ver dolor que se irradia a los glúteos y a los muslos. El acortamiento y las contracturas isquiotibiales, ¿no? Puede darse y esto puede también dar un problema de acortamiento aparente, ¿no? De la extremidad de acortamiento de las partes blandas, sobre todo los isquiotibiales. Ocasionalmente pueden ocurrir síntomas radiculares, ¿no? Cuando ocurren sí es delicado, pero normalmente no los hay. La escoliosis degenerativa, el paciente mayor, ¿no? Hay una degeneración discal con pinzamientos y acuñamientos vertebrales. Pueden aparecer síntomas de claudicación neurogénica por la estenosis del canal de vía de desplazamiento de la vértebra. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Con la radiografía. Pero sí es verdad que es una radiografía simple, es muy fácil de obtenerla, pero acordémonos que la proyección es oblicua. No lo vamos a ver ni en la frontal ni en el perfil. Para poder hacer el diagnóstico de esta listesis, tiene que ser en proyección oblicua de la columna lumbar. Y ahí vamos a poder buscar el famoso perrito de Madame Lachapelle, este perrito. Las vértebras, ustedes saben que sus partes, su cuerpo, pues espinosa, trapar, no la posición transversa, y que al ponerle en oblicuo van a dar una imagen de este perrito de Madame de la Chapelle, en que cada una de las partes, ¿no? De la imagen del perro es en realidad una parte de la vértebra. Así tenemos que la nariz, o mejor dicho, el hocico, ¿no? Del perro es la apófisis transversa. El ojo es el pedículo. La oreja es la faceta superior y la faceta inferior es la parte delantera. Y entre las dos facetas está la pars interarticular, que cuando se degenera produce la listesis y este cuello, que aquí lo vemos en normal, lo vamos a ver interrumpido. Entonces, en el esquema del perrito de la Chapelle, vamos a ver el cuello decapitado, ¿no? El perro decapitado. O, si quieren, ¿no? Con un collar, que significa que hay un deslizamiento, una lisis, aquí la podemos ver claramente, una lisis de la pars interarticular, ¿no? Aquí lo vemos normal, aquí lo vemos desplazado. ¿Dónde lo veo? En las radiografías oblicuas de la columna lumbar. Y vamos a buscar la pars
interarticular. La inferior es la pata del perro, la superior es la oreja, el ojo epilículo y el hocico la posición transversa. La parte interarticular es el cuello. Y si lo vemos ahí radiolúcido, entonces tengo la listesis, ¿no? El perro decapitado o con collar. Tratamiento de la condrolistesis. En los niños asintomáticos, a los que no tienen molestias, observación, evitar la hipertensión de la región lumbar, ¿no? Y el seguimiento con la radiografía hasta que alcance la madurez ósea, ¿no? En los sintomáticos leves, con escasa listesis menor del 50%, mire, menor del 50% y es escasa, ¿no? Tratamientos antiinflamatorios, no esteroideos, analgésicos, fisioterapia, modificación de actividades, evitando la hipertensión forzada de la columna. En todo caso, podemos usar algún ortésico que limite esta lordosis lumbar. En los adultos, cuando la listesis se produce una degeneración artrosis de las facetas, sin espondilosis, se recomienda perder peso, dejar fumar y fisioterapia activa. Entonces, estas patologías no dan muchos síntomas. Si lo dan, sí es peligroso. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Es cuando hay una progresión de la clínica, o sea, cuando aparece alguna radiculopatía, o si se agrava. Si aparece claudicación, pérdida de fuerza, entonces hay que pensar en el tratamiento quirúrgico. O si se fracasó con el tratamiento conservador que hemos hecho, con la terapia física, ¿no? Si después de 6 meses, un año, no mejora, tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico. O si se agrava la lesión neurológica. Difícilmente se hace de inicio un tratamiento quirúrgico, salvo que tenga una gran listesis, ¿no? O que una gran listesis que sea pues, de más del 100% en pacientes con espondiloloctosis. El tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? La reparación directa del plano articular es muy raro, salvo que sean pacientes muy jóvenes con el cemento menor, pequeñito, de menos de 3 milímetros, sin evidencia patológica discal facilitaria. Lo habitual son las artrodesis. Entonces, la reparación in situ no es indicado. La descompresión sin fusión son los ancianos que tienen poca demanda funcional. La artrodesis in situ es la más utilizada. La instrumentación, o sea, la fijación, no suele ser necesario en niños, ¿no? Se puede considerar en caso de listesis de alto grado, o sea, el espondiloloctosis, o sea, pasado más del 100%. En adultos, el gol estándar es la artrodesis, la fijación, ¿no? Con unos implantes para evitar que siga desplazándose y evitar las lesiones neurológicas. Bien, pasamos a la sección de preguntas.